Hola, en este video les voy a enseñar cómo calcular el peso molecular de una sustancia química. Lo primero que debemos entender es que cada mol del compuesto está relacionada con las moles de cada átomo que la compone. Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, que es H2O, va a tener dos hidrógenos y un oxígeno. Pero si nosotros hablamos de una mol de agua, o sea, 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, va a tener 2 moles de hidrógeno y una mol de oxígeno. Si nosotros queremos calcular el peso molecular del compuesto, tendríamos entonces que sumar los pesos atómicos de cada uno de los átomos que hacen parte de la molécula. Veámoslo mejor con un ejemplo. Calcular el peso molecular del ácido sulfúrico, es decir, de H2SO4. Lo primero que debemos hacer es revisar cuántas moles hay para cada elemento que compone la molécula. Entonces tenemos 2 por el subíndice de hidrógeno por peso atómico del hidrógeno más el peso atómico del azufre más 4 veces el peso atómico del oxígeno. Ahora debemos ir a la tabla periódica para encontrar los valores de peso atómico de cada uno de estos elementos. Usted puede hacer uso de cualquier tabla periódica. Yo voy a hacer uso de la tabla periódica interactiva de Fisher-Science. Aquí tenemos entonces el valor del peso atómico del hidrógeno, sería 1.008. Acá tenemos el peso atómico del azufre, que sería 32.07. Y acá arriba tenemos el peso atómico del oxígeno, que es 16.00. Llevamos estos datos para nuestro cálculo para encontrar el peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces tendríamos 2 que multiplica el peso atómico del hidrógeno, que sería 1.008 gramos sobre mol, más 32.07, que es el peso atómico del azufre, gramos sobre mol, más 4 que multiplica al peso atómico del oxígeno, que es 16 gramos sobre mol. Ahora lo que debemos hacer es encontrar el peso molecular a partir de las operaciones que están indicadas en esta relación. Y esto nos da un valor de 98.086 gramos sobre mol para el peso molecular del ácido sulfúrico. Hagamos otro ejemplo. Calcular el peso molecular del ácido fosfórico, es decir, del H3PO4. Bueno, nuevamente lo que hay que hacer es escribir los pesos atómicos de cada elemento que hace parte del compuesto multiplicado por el número de veces que corresponde a cada subíndice. Entonces, por ejemplo, el caso del hidrógeno sería peso atómico del hidrógeno por 3, ya que el 3 está acá ubicado en el compuesto, más el peso atómico del fósforo y por último por 4 más 4 por el peso atómico del oxígeno, ya que el 4 hace parte del subíndice del oxígeno. Nuevamente vamos a la tabla periódica. Revisamos el valor del peso atómico del hidrógeno, 1.008 gramos sobre mol. El peso atómico del fósforo, 30.97 gramos sobre mol. Y nuevamente el peso atómico del oxígeno, 16.00 gramos sobre mol. Con los respectivos factores para cada átomo, por ejemplo 3, que sería la cantidad de moles que hay de hidrógeno, 3 por 1.008 gramos sobre mol, más 30.97 gramos sobre mol, que corresponde al peso atómico del fósforo, y por último 4, que multiplica 16.00 gramos sobre mol, que corresponde al peso atómico del oxígeno. Ahora hacemos las respectivas operaciones
y nos da como resultado el peso molecular del ácido fosfórico.